y regidores, siendo las 12:27 de este 5 de diciembre de 2018, damos inicio a esta sesión solemne de ayuntamiento con el primer punto del orden del día, que es lectura del orden del día y en su caso su aprobación, dado que ya fue circulado con anterioridad previamente el orden del día. Le solicitaría a los ediles se dispense la lectura. Le pido al secretario general lo someta a consideración. Sí, señor presidente, buenas tardes a todos y a todas. Consulto a las y los ediles presentes, quienes aprueben la omisión de la lectura del orden del día y también su aprobación, a favor de manifestarse levantando su mano. Señor presidente, le doy cuenta de 16 votos a favor. Aprobado por unanimidad de los presentes. Pasamos al segundo punto del orden del día, lista de asistencia y determinación del quórum legal e instalación de la sesión. Le pido al secretario general sea tan amable de dar cumplimiento. Sí, señor presidente, lista de asistencia para la sesión solemne de ayuntamiento del día 5 de diciembre del 2018. Ciudadano Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos. Presente. Ciudadano Gilberto Delgado Esqueda. Presente. Ciudadana Norma Angélica Cordero Prado. Presente. Ciudadano Joaquín Alfredo González Bus. Presente. Ciudadana Luz María Viguera Cermeño. Presente. Ciudadano José Ignacio Ángel Cervantes. Ciudadana Marcela Padilla de Anda. Ciudadano Wilfrido Rocha Durón. Ciudadana Araceli Campos Alfaro. Ciudadana Josefina Salazar Mena. Ciudadano Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo. Ciudadana Marta Yolanda Ruiz Ambrís. Presente. Ciudadano Israel Esparza Mora. Ciudadana Gloria Leticia Cruz Salazar. Ciudadano Luis Gerardo Sánchez Sánchez. Presente. Ciudadana Blanca Leticia Enríquez Gómez. Presente. Señor presidente, le doy cuenta de 16 ediles presentes. Vamos la mayoría de los ediles. Por consecuencia existe quórum, se determina formal y legalmente instalada esta sesión solemne. Pasamos al tercer punto del orden del día. Les pido a los presentes ponernos de pie para los honores a la bandera y la entonación del himno nacional. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Le pido al secretario general dar seguimiento.
Puesto que también, como ustedes saben, ya fue circulado previamente, les pido se dispense la lectura del mismo y le pido al secretario general lo someta a aprobación. Se les pide a las y los ediles presentes se exima la lectura del acuerdo del día 28 de noviembre del año 2018, donde se autoriza esta sesión solemne de ayuntamiento. Quien esté a favor con la propuesta, sírvase manifestarse levantando su mano. Señor presidente, le doy cuenta de 16 votos a favor. ¿Es cuánto? Aprobado por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número 5 del orden del día. Le pido al secretario general haga uso de la voz. Se pone a consideración del Pleno si se concede el uso de la voz al ciudadano José Mario Ramírez Trejo en representación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Quien esté de acuerdo con la propuesta, a favor de manifestarse levantando su mano. Señor presidente, le doy cuenta de 16 votos a favor. Aprobado por unanimidad. A continuación, se le cede el uso de la voz al licenciado José Mario Ramírez Trejo. Muy buenas tardes, señores regidores, muy buenas tardes, señor presidente, público que nos acompaña, ciudadanos. Antes que nada, quiero hacer llegar un afectuoso saludo de parte del doctor Alfonso Hernández Barrón, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, se emitió un documento civilizatorio. Se reconoce universalmente que todos tenemos derechos y el todos se refiere a la especie humana. Ese documento fue suscrito por la Organización de las Naciones Unidas y a partir de ahí comenzó a penetrar el espíritu de los derechos en medio de monarquías, de dictaduras, de estados democráticos, de estados industrializados y no industrializados, de regímenes comunistas, porque la declaración está dirigida hacia todos, hacia estos estados y hacia la población, con una orden implícita y silenciosa que les dice: todos tus habitantes son libres e iguales, todos tienen dignidad y todos tienen derechos. Un mensaje de este calado fue de largo aliento para toda la humanidad y ha estado soplando por décadas y generaciones. El aliento histórico de la declaración ha permitido modificar los sistemas de Estado desde sus cimientos y fontanerías y ha tomado conciencia entre culturas y sistemas no solamente políticos, sino religiosos. El efecto de la declaración es paradójico, porque solo podrán garantizarse derechos entre personas que son conscientes de ellos y que los practican en su nombre y en nombre de quienes no lo conocen. Porque el primer ejercicio intelectual que se desprende de la lectura de la declaración es la conciencia de que somos libres y el reconocimiento de que somos dignos. Toda persona, por el simple hecho de existir, tiene dignidad. Estos dos puntos de inflexión son los que le dan sentido a los derechos como herramientas de cambio social y al alcance de la persona y en el poder de los pueblos, porque son las personas y los pueblos quienes deben diseñar sus gobiernos, ejerciendo sus derechos desde la Lex Hortensia, que fue dictada en el año 287 a.C., nunca un documento público había tenido un alcance civilizatorio, inoculador de derechos sobre el mundo conocido, incorporador de personas como ciudadanos. Norberto Bobbio lo confirmó en una voz de la época: desde la declaración, dice él, inicia un tiempo de los derechos. La declaración es la victoria
de una ética pública, porque los derechos no son apéndices de un gobierno, sino pretensiones de validez universales, que son éticamente supremos ante cualquier institución o régimen político, y porque los derechos son herramientas accesibles para todas las personas. Han pasado ya 69 años de su publicación, desde 1948. En un principio, la Declaración se encontraba en una sociedad de naciones primitiva. En la mayor parte del mundo comienzan apenas a desarrollarse partidos políticos, sindicatos, cámaras patronales, consejos económicos y sociales y otras organizaciones de una manera rudimentaria. Los movimientos sociales del 68 que detonaron en México, en Francia, en Checoslovaquia, en Estados Unidos, en Hungría, fueron el anuncio de una generación emancipada que ya exigía diálogo y cuentas al Estado. El movimiento por los derechos civiles, la segunda y la tercera ola democrática, las independencias de países africanos, asiáticos y americanos del siglo XX, donde destacó el movimiento de paz de Mahatma Gandhi, fueron acompañados y forjados con los derechos humanos. Los creadores de la Revolución Francesa y de nuestra modernidad no fueron los héroes, no fueron los militares, no fueron los incendiarios, fueron los cartesianos, los enciclopedistas, los poetas, los naturalistas, artistas, burgueses, profesionistas, los religiosos evangélicos y los cuaqueros. En las ciudades industriales emergen las denominadas sectas laboristas, la Liga de los Fabianos, los socialistas y los primeros sindicatos, que desafiaron el orden institucional y lo reconfiguraron con la aparición del parlamentarismo y la democracia electoral del siglo XIX y después del siglo XX. En este tránsito inicia el movimiento sufragista de las mujeres, que prepara el terreno de la igualdad que ahora es reconocido desde 1953 por nuestro país, el voto de la mujer. Hacia el final del siglo XXI asistimos a la emergencia de organizaciones de la sociedad civil, la Revolución Zapatista, las revoluciones culturales de los pueblos indígenas en América Latina y especialmente en México, que han abierto las brechas de la insurgencia con un discurso racional y ético, la dignidad humana, las libertades fundamentales que conocemos ahora como los derechos humanos. El Foro Social Mundial de Porto Alegre desafía la cumbre de Davos y al capitalismo salvaje. El Protocolo de Kioto introduce nuevos derechos, marca el fin de la era industrial y el desarrollo de los derechos humanos al medio ambiente. Los derechos humanos son mecanismos históricos que han sido creados por comunidades como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento contra el Apartheid de Nelson Mandela, los Médicos Sin Fronteras en las zonas de guerra o la micropolítica del feminismo del siglo XXI que coloniza instituciones familiares, sociales y políticas de escala civilizatoria. A partir de la Declaración se desarrollan los derechos civiles y políticos, pero también los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, terminando la segunda década del siglo XXI, las ideas de Manuel Castells se han vuelto en profecías. Amanece la sociedad que deja el campo y los pueblos para habitar grandes ciudades y metrópolis, cambiando siempre la vida cotidiana y las formas de vivir de las personas. Amanece una sociedad que toma conciencia del medio ambiente y empieza a desmontar la revolución industrial. La Declaración es un acto simbólico tan profundo como el grito de Napoleón, ¡viva la República!, derribando monarquías y el antiguo régimen por Europa. Hegel lo dibujó en su frase, el espíritu de la época viene a caballo. Leer la Declaración es volver al acto simbólico funcional. Los símbolos ordenan el conocimiento humano. Son claves que reproducen sentimientos profundos, crean significados y representan un determinado cosmos social. Así,
La declaración levanta los pilares para comprender una sociedad justa, de personas libres, en un mundo donde la violencia, la discriminación, la pobreza y el expolio del medio ambiente figuran como los grandes obstáculos de nuestra civilización. Los derechos humanos son conceptos que conviven en la parte sensible de nuestro pensamiento. Son claves para comprender la herencia de todos nuestros episodios dramáticos, de vidas humanas desgarradas por la maldad, el infortunio, los exiliados, los asesinados, los ejecutados, los perseguidos, las víctimas que sufren la negación social de su condición humana, de mujer, africano, judío o cualquier otro tipo de discriminación. Los derechos humanos hacen eco en los zócalos profundos de nuestra memoria. Se conectan con los sentimientos de terror y angustia que vivimos ante los eventos de crímenes y guerras que ensombrecieron a la humanidad. También son conceptos que tienen la función de representarnos a nosotros mismos en una imagen colectiva. Nosotros somos protagonistas de la siguiente etapa de la declaración. Hay un sistema de derechos humanos en los estados nacionales y en el orden internacional. Hay una conciencia de los nuevos derechos y su papel en la transformación de la realidad. Las necesidades de leer, entender, asumir y practicar los derechos humanos siguen siendo actos llenos de frescura y libertad, porque es el enclave funcional de una especie humana civilizada que eventualmente no permitirá lastimarse a sí misma o destruirse a través de guerras, crímenes y violencias. Una conciencia colectiva de la humanidad que podemos construir entre todos con los mismos derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un recordatorio de quiénes somos y qué debemos hacer en esta vida entre nosotros. En días pasados, su servidor estuvo en diálogo con el presidente municipal de esta ciudad, a quien se le externaron cuáles son las deudas, cuáles son los puntos pendientes que existen en materia de derechos humanos, tanto en nuestro municipio como en nuestra región. El señor presidente mostró gran apertura y estamos iniciando una nueva administración. Sé que contamos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes como regidores de este honorable ayuntamiento y del presidente municipal para atender las demandas que no son de la Comisión de Derechos Humanos, sino que son del pueblo de Jalisco, del pueblo de Lagos de Moreno, que demanda nuestra actuación y nuestra vida activa como garantes de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Mavio Ramírez Trejo. Pasamos al sexto punto del orden del día. Le pido al secretario general hacer uso de la voz. Sexto punto del orden del día, mensaje del ciudadano Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, presidente municipal de este ayuntamiento. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias, secretario general. Gracias al licenciado Mavio Ramírez Trejo, que el día de hoy nos acompaña en este pleno. Los derechos humanos son sin duda un eje rector que debe prevalecer en todos los ámbitos de la vida pública. No podemos hablar de una reconstrucción total de la ciudad si no partimos de lo más esencial, que es poner a las personas como piedra angular del desarrollo. No podemos olvidar que sin el respeto sustancial hacia los derechos humanos, toda acción emprendida por los diferentes órganos de gobierno no tendría ninguna legitimidad. En esta administración estamos conscientes del valor que representan los derechos humanos y estamos comprometidos a salvaguardar la dignidad de las personas por sobre todas las cosas. Ningún programa, ningún proyecto u obra va a ser realizada sin consultar siempre el impacto para la población. Hoy nos unimos también a esta conmemoración de carácter histórico como laguenses y mexicanos
no podemos ser ajenos a este importante hecho. Las bases de nuestra nación deben seguir prevaleciendo en el orden de la libertad, de la paz, de la justicia, con el fin de velar por todos los ciudadanos. Agradecemos también la presencia en este pleno del licenciado Mavio Ramírez Trejo, visitador regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, institución que ha logrado grandes avances en la materia y con quienes colaboraremos continuamente para vigilar el cumplimiento en este tema. Agradezco también de manera pública los esfuerzos de la sociedad civil organizada, quienes a través de fundaciones, asociaciones civiles, clubes, logran ahondar mucho más en cuanto a derechos humanos, siendo sin duda garantes de su cuidado y proveyendo instrumentos para cuidar la dignidad de los ciudadanos. A todos ellos, nuestro infinito reconocimiento como gobierno. Asimismo, hago un exhorto a todas las autoridades en todos los niveles para que velemos juntos por el cuidado de los derechos humanos, más allá de colores partidistas, más allá de geometrías políticas. Hoy Lagos y México nos necesitan para emprender juntos un camino hacia la paz y hacia la reconciliación. Muchas gracias. Pasamos al séptimo punto del orden del día, que es clausura de la sesión, siendo las 12:49 de este miércoles 5 de diciembre del 2018, se da por concluida esta sesión solemne. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes.